Presentamos para el curso Circuitos Eléctricos la unidad correspondiente al laboratorio de la ley de Ohm. Inicialmente vemos los colores que corresponden a la identificación de las resistencias mediante un código especial. El negro corresponde al 0, el café al 1, rojo al 2, naranja al 3, amarillo al 4, verde al 5, azul el 6, violeta el 7, gris el 8, blanco el 9. Esto para la primera banda, segunda banda y la tercera, que se usa como multiplicador. O sea, que aquí quiere decir multiplicador de 1, 10 a la 1 es 10, 10 a la 2 es 100, 1000, 10.000, etc. Y la cuarta banda de la resistencia se identifica su tolerancia, si es dorado del 5% y si es plateado del 10%. Veamos unos ejemplos. Mira, aquí están las cuatro bandas de una resistencia. Este es el verde, que corresponde al número 5, el azul que es 6 y el café, que es 1, o sea, hay que multiplicar por 10 a la 1, o sea 10. Y aquí tenemos dorado, que quiere decir una tolerancia del 5%, o sea que el valor es 5 y 6 da 56, multiplicado por 10 me da 560 ohmios. Como la tolerancia es del 5%, el 5% de 560 es 28, o sea que esta resistencia realmente en la práctica valdría entre 532 si se le quita 28 o 588 si se le suma 28. Entonces puede variar entre estos dos valores. En este caso tenemos café o marrón 1, verde que es 5, naranja que es 3, o sea 10 a las 3 sería 1000, tolerancia 5% porque es dorado. Entonces el valor sería 15 multiplicado por 1000 da 15.000, o sea, esta es una resistencia de 15 kilo ohmios y su tolerancia del 5%, o sea que puede variar entre 14.250 y 15.750 ohmios. Hay un software que también es gratis que se llama Resid, que lo pueden sacar de internet por el buscador Google para poder hacer el cambio de colores en la resistencia para obtener su valor. El icono cuando ustedes lo descargan es este, y cuando se les da clic a ese icono aparece, mira, este cálculo de resistencia, donde aquí está la primera banda, por ejemplo rojo, aquí tenemos el verde, aquí tenemos el naranja y aquí tenemos la plata o plateado. Entonces el rojo es 2, el verde es 5 y el naranja es 3. Y automáticamente sería 2 y 5 por 10 a la 3 daría 25.000, o sea que aquí nos dice, vea, 25.000 kilo ohmios y la tolerancia es 10% porque es plateado. Entonces nosotros podemos cambiar aquí todos los colores y nos da el valor de la resistencia. Muy sencillo de practicar. El multímetro pues es el aparato para medir corriente, voltaje, resistencia. Lo hay de diferentes tipos. Este es un tipo muy sencillo, es un multímetro y en el comercio puede valer por ahí 10.000 pesos colombianos. Tiene el display, tiene su escala, tiene las conexiones. Aquí en la escala, aquí tenemos, vea, aquí hay que colocar el cursor del multímetro en off para que no gaste batería o las pilas del medidor. Aquí en esta parte tenemos el voltaje para medir corriente alterna, aquí voltaje para corriente continua, corriente directa, que es el que vamos a utilizar, voltaje. Aquí están las corrientes
corriente directa o continua, o sea, mide amperios o miliamperios. Resistencia, aquí tenemos la resistencia para medir los ohms. El circuito lo vamos a colocar en un protoboard, o sea, sus componentes lo vamos a colocar en una tablilla de esta que se llama protoboard. Aquí generalmente se usa el más hacia arriba, lo positivo de la batería, el negativo de la batería hacia abajo. Todo eso son líneas de fuente, entonces todo eso son líneas de fuente, o sea, puede ser la línea de tierra, esta es la línea positiva. Estos puntos así están conectados, eso es el mismo punto. En cambio, estos puntos no están conectados, están desconectados, hay que tener en cuenta eso. Bueno, entonces vamos a conectar una resistencia entre el positivo y el negativo. Entonces aquí tenemos una resistencia y este terminal lo conectamos al positivo por medio de un conector o un cablecito. Igualmente la parte de abajo con otro cablecito conectamos al negativo. Entonces la resistencia ya está conectada entre el positivo y el negativo. Vamos a hacer el circuito siguiente: una fuente de voltaje de 10 voltios, el subvoltímetro, el amperímetro y una resistencia de 1.2K. Bueno, aquí tenemos la fórmula de cálculo, que son la ley de Ohm, que ustedes ya la conocen: voltaje I por R, y la potencia voltaje por corriente, o resistencia por I al cuadrado, o voltaje al cuadrado sobre resistencia. Esas son las fórmulas básicas. Y aquí vamos a hacer el montaje del circuito. Entonces ya conectamos esta parte, o sea que al positivo lo conectamos al positivo de la batería. Es una batería de 9 voltios, de esas pilas cuadradas, y el negativo, que es el cable negro, se lo conectamos aquí. Entonces ya tenemos el circuito. Esta es la fuente y esta es la resistencia conectada a esa fuente. Para medir la corriente o el voltaje, en este caso vamos a medir el voltaje. Colocamos entonces el conector positivo aquí a la patica de la resistencia del positivo, y el negativo pues acá al negativo. O sea, este cable rojo sale de acá y el cable negro sale de acá de la conexión. Pero antes de hacer la conexión hay que buscar la escala. Como la batería es de 9 voltios, vamos a conectar la escala aquí de ese voltaje directo en la escala de 20. Como sabemos que es 9 voltios, entonces esta escala es suficiente. No podemos hacer aquí en esta escala chiquitica de los miliamperios, porque podríamos dañar el voltímetro, no nos mide bien. Ahí decimos, como esta pila está exactamente muy nueva, dice que el voltaje es de 9.32 voltios aproximadamente. Luego vamos a medir la corriente que pasa por esa resistencia. Entonces quitamos el corto que teníamos aquí antes, un cablecito, y el amperímetro lo conectamos en serie. Entonces fíjense que el amperímetro lo conectamos aquí donde dice amperímetro corriente continua, lo ponemos aquí en 20 miliamperios en esta escala, el amperímetro, y el positivo de la batería va al positivo del multímetro, luego el negativo del multímetro, y ahí podemos ver que está marcando 4.13 miliamperios. Esa es la forma de conectar el multímetro en forma de amperímetro, o sea en serie. O sea, aquí va la batería, entra al multímetro, luego sale el multímetro, va la resistencia y luego hacia el negativo de la batería. Bueno, entonces ustedes pueden ver que hay un voltaje medido, una corriente medida. Ustedes pueden calcular la resistencia así en forma práctica. Luego dice: desconecte la alimentación de la resistencia y mida el multímetro el valor de la resistencia. Nosotros tenemos que desconectar una patica de la resistencia del circuito para poder medir la resistencia. No puede pasar por la resistencia corriente. Entonces fíjese que la patica de la batería de la pila esta, que es positivo, no está conectada a la resistencia, la desconectamos y ya podemos conectar directamente los terminales del multímetro en resistencia. Fíjate que la escala ahorita tenemos que utilizar esto y ahí nos mide 2.2
21. 2.21 kiloohmios, porque aquí la escala está en 20 kiloohmios. Bueno, muchas gracias. Entonces ahí tenemos el laboratorio de la ley de Ohm. Si están de acuerdo, se pueden matricular en Seduvir, en la página seduvir.com, para hacer el programa técnico laboral en electrónica por competencias. Muchas gracias.